Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de los 6 errores más frecuentes cuando tenemos que llevar una dieta baja en sodio. Una dieta baja en sodio suele ser la principal recomendación para las personas que tienen hipertensión. Eso es básico, pero también para personas que tienen problemas renales o para personas que tienen insuficiencia cardíaca, cuyo estado de salud también se puede ver afectado por un exceso de sodio que esté presente en la dieta, ya que alteraría también el equilibrio hídrico, algo que afecta directamente también a estas patologías. Bueno, en realidad cuando nosotros vamos a preparar nuestra dieta baja en sodio por recomendación médica, hay algunos errores que nos pueden llevar a no tener el éxito que deberíamos tener con ese ajuste del sodio de la dieta. Y os digo que deberíamos tener porque esos cambios dietéticos son súper agradecidos, funcionan fenomenal y además son evidentes en muy poco tiempo. Por lo tanto, merece la pena aprender cuáles son esos errores para hacerlo bien desde el principio, ya que, como os digo, podemos conseguir efectos espectaculares teniendo un buen control del sodio de la dieta y en periodos de tiempo muy pequeños, muy cortos. Podríamos decir que hay personas que notan el efecto incluso en 15 días de cambios dietéticos. Vamos a ponernos un periodo de 2 meses para ser más realistas y en estos casos ya os digo que el resultado es espectacular. Bueno, vamos a ver esos errores para que aprendamos a detectarlos y no cometerlos, conseguir en un menor periodo de tiempo ese efecto de la reducción del sodio de la dieta. El primero es pensar que lo único que tenemos que controlar o eliminar es la sal de mesa, es decir, la que utilizamos para cocinar. A partir de hoy cocino sin sal. Esto me obliga, un segundo error, a hacer comidas diferentes para el resto de la familia. ¿Por qué un error? Porque evidentemente aquella persona que come sin sal en casa va a estar tentado de comer la comida con sal de los demás, que además si cocinamos sin sal y los demás añaden la sal, esa sal siempre va a estar visible, ese salero, y por lo tanto tenemos siempre que ocurre esto una peor adherencia a la dieta. Cuando hablamos de comidas compartidas sin sal, es importante reducir la cantidad de sal que se utilizaba inicialmente, pero no es el único paso a dar en casa. Se puede cocinar con sal. De hecho, una de las recomendaciones suele ser controlar la cantidad de sal que se utiliza para cocinar, pero no eliminarla. Hay muchos otros alimentos que deberíamos eliminar previamente para tratar de controlar adecuadamente ese contenido en sal total de la dieta, con lo cual aquí tenemos 2 errores. Uno es preocuparnos solamente de la sal de la dieta, el segundo, cocinar sin sal, especialmente problemático cuando cocinamos para varias personas. En tercer lugar, podríamos decir que un error bastante frecuente es sustituir algunos ingredientes que utilizábamos de manera habitual, como por ejemplo los cubitos de caldo o algunas comidas ya preparadas, sustituirlas por sus versiones sin sal añadida. ¿Qué ocurre muchas veces? Que para dar sabor a esos preparados tenemos otros, vamos a decir, aditivos que también están añadiendo sodio. No tiene sal, pero sigue conteniendo sodio. Y aquí tenemos algo engañoso en las etiquetas. Cuando aparece la cantidad de sal puede aparecer como baja, si vemos el sodio ya no es tan bajo. ¿Por qué? Porque la sal sería en concreto cloruro sódico, pero el sodio puede estar presente en otros ingredientes
como por ejemplo el glutamato monosódico, que es un saborizante que se utiliza con cierta frecuencia, o el bicarbonato de sodio, que aparentemente nos suena mucho más saludable, pero que también está añadiendo sodio en esas recetas. Asociado a estos alimentos equivalentes sin sal añadida, podríamos decir que todos ellos son alimentos procesados, es decir, a los cuales se les añade ese sabor salado de una u otra manera, pero al mismo tiempo, si no tenemos en cuenta o no reducimos el consumo de alimentos procesados, tanto dulces como salados, es decir, no solamente los alimentos procesados salados llevan sal añadida o equivalentes que añadan sodio, sino que los dulces también lo llevan. Muchas veces la sal en diferentes formatos puede ser un potenciador del sabor dulce, o los polvos para hornear, las levaduras químicas, también llevan sodio en su composición, con lo cual los alimentos procesados en general, tanto dulces como salados, son una fuente importantísima de sodio oculto, de sal oculta en la dieta, algo que no contabilizamos y por lo tanto tenemos una mayor tendencia a cocinar sin sal. No me gusta la comida que preparo, pues me voy a comer estos procesados que son mucho más sabrosos, pero en ese caso estoy disparando, o sea, multiplicando, podríamos decir, la cantidad de sodio que contiene mi dieta, porque estoy eliminando otros alimentos que contrarrestan también a ese sodio y me permiten tener ese contenido de sal de la dieta un pelín más alto. Si yo dejo de cocinar en casa y aumento el consumo de procesados pensando que tienen menos cantidad de sal porque no me gusta lo que cocino sin sal, automáticamente voy a eliminar la práctica totalidad de los alimentos de origen vegetal, es decir, aquellos que me aportan potasio en la dieta, que es el que contrarresta al sodio. De hecho, una dieta bien planificada para el control del sodio me permite incluso el consumo de alimentos que generalmente se clasifican dentro de aquellos con mayor contenido en sal, como el pan, el jamón curado, quesos curados, que si evidentemente elimino el potasio de la dieta, aumenta el sodio en proporción, pero si aumento también el consumo de alimentos frescos ricos en potasio, equilibro con ese sodio. El sodio y el potasio tienen que estar en equilibrio y no es necesario eliminar tanta cantidad de sodio cuando aumento el consumo de potasio. Ese es un cambio dietético importante. Evidentemente, la eliminación de procesados y el aumento del consumo de alimentos de origen vegetal para mantener un mejor equilibrio con el sodio de la dieta. Y es el cambio dietético que mejor funciona cuando queremos mantener una dieta baja en sodio. Cuando aumentamos el consumo de alimentos de origen vegetal, recuperamos también en parte el sabor de los alimentos y muchas veces necesitamos también menos cantidad de sal para dar sabor a esas recetas. Sobre todo si tenemos en cuenta la utilización de alimentos vegetales como el ajo, la cebolla, las especias, las hierbas aromáticas, que potencian el sabor de los alimentos sin necesidad de utilizar tanta cantidad de sal. Además, estamos mejorando enormemente la calidad nutricional de la dieta, algo que siempre va a redundar en beneficios, por supuesto, para nuestra salud. Con lo cual ya veis cómo estos errores, que son más frecuentes de lo que muchas veces somos conscientes, nos pueden torpedear fácilmente el efecto beneficioso de una dieta no baja en sodio, sino con el sodio controlado y equilibrado, podríamos decir. Y en estos casos los beneficios son multiplicados
por muchísimo, porque realmente estamos mejorando directamente la calidad nutricional de la dieta y el equilibrio entre diferentes nutrientes, incluidos aquellos que podrían estar afectando indirectamente al aumento de la tensión arterial, es decir, no asociado directamente al sodio de la dieta, sino al exceso de carbohidratos, algo que también podría estar afectando directamente a ese aumento de la tensión arterial. Me refiero al exceso de consumo de carbohidratos refinados. Estaríamos otra vez en ese grupo de alimentos ultraprocesados, tanto dulces como salados, ya que dentro, así como os he dicho que la sal oculta también está en los alimentos dulces, los carbohidratos refinados también se encuentran en los alimentos salados, aunque asociemos carbohidrato con sabor dulce. Por ejemplo, las pizzas procesadas tienen sabor salado y su nutriente prioritario son los carbohidratos, además de grasas y de otros componentes, evidentemente, pero que a veces nuestro cerebro hace separación entre nutrientes por sabor y no siempre es así, con lo cual es importante que aprendamos primero a detectar esa sal oculta en los alimentos. Evidentemente, si reducimos los procesados, la reducimos muchísimo, pero dentro de los procesados saludables tendríamos que tener más cuidado con aquellos que son de origen vegetal, por ejemplo, legumbres o verduras que se encuentren en conserva, en recipiente de frasco, ya que el líquido de gobierno en el cual se encuentran suele llevar sal añadida para mejorar la conservación. Si queremos tener un mejor control, mejor versiones congeladas, por ejemplo, de las verduras que en bote. Y las legumbres pues siempre nos van a resultar más beneficiosos su consumo en conserva que su no consumo para el control de la tensión arterial. Así que las lavamos bien antes de utilizarlas y después controlamos la cantidad de sal que añadimos para cocinar con un buen sofrito que preparemos previamente a la utilización de esas legumbres. Por ejemplo, para preparar unas lentejas estofadas con un bote de lentejas en conserva. Así que ya veis cómo todos estos puntos tienen una influencia enorme en ese buen control de la tensión arterial. Y yo os diría que incluso en la reducción del volumen asociado a la retención de líquidos que suele acompañar al aumento de la tensión arterial. Así que manos a la obra, que vais a obtener, como os digo, un resultado espectacular. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.